Buenos días. Cristian, ¿está por ahí? ¿Cómo andan? Bueno, hoy vamos a ver un poquito un ejercicio de aplicación de la transformada de Laplace a lo que sea resolución de una ecuación diferencial para lo que es el análisis de los esfuerzos en vigas, ¿sí? Que habíamos comenzado la clase pasada. Y el día miércoles vamos a ver un tema nuevo, ya pero en la parte de teórica, ¿sí? Con la profesora. Cristian, ¿vos estás por ahí? No. Hola, sí, buen día. ¿Todo bien? Sí, ¿se ve bien? ¿Se escucha bien? Sí, sí, se ve bien, sí, sí. Ok. Bueno, por ahí sí podemos, si alguien, algún alumno por ahí puede comentar qué es lo que vieron hasta ahora de la parte de vigas, ¿sí? Y de la aplicación de la función delta Dirac, del segundo teorema del desplazamiento aplicado a estos esfuerzos en vigas. Así un pantallazo más o menos para ver dónde estamos parados nomás. Bueno, vamos a refrescar un poquito la memoria, un poquito de lo que vimos, lo que se vio en la teoría y lo que habían dado en la clase anterior, una introducción, ¿sí? De lo que es los esfuerzos en viga. Vamos a tener, por ejemplo, lo que pasa en la realidad. Ustedes se van a encontrar con distintos tipos de vigas, ¿sí? Que trabajan o se flexionan o se deforman por el propio peso que tienen, ¿sí? O puede también actuar sobre una viga diferentes tipos de esfuerzos, ¿sí? Por ejemplo, un esfuerzo que podemos asimilar como parecido a lo que vimos, una viga donde tengamos una carga uniformemente distribuida. Una carga uniformemente distribuida puede estar distribuida sobre toda la viga o sobre una determinada porción de la viga. Entonces, ahí lo que tenemos que ver, que tenemos que asemejar esa parte o toda la carga distribuida como una aplicación del segundo teorema del desplazamiento. Pero también sobre una viga se pueden aplicar no solo una carga uniformemente distribuida, sino que también podemos aplicar cargas puntuales que pueden estar ubicadas en cualquier distancia o separadas cualquier distancia. Puedo aplicar una, dos, tres fuerzas, ¿sí? Y esas se van a ver reflejadas o aplicando lo que es la función delta Dirac, ¿sí? O sea que por ejemplo, es una aplicación física donde nos permite trabajar con los dos conceptos que habíamos visto anteriormente, que era el segundo teorema del desplazamiento
y con la función delta Dirac. Cualquiera de esas cargas que estén aplicadas sobre la viga, lo que van a producir es una deformación, o va a hacer flexionar esa viga. Entonces, esa deflexión que se produce en la viga va a estar como gobernada por una ecuación diferencial lineal de cuarto orden, que es esta expresión, ¿sí? Esta expresión es la expresión de la carga a la cual va a estar sometida la viga. Esa carga depende de E. E es el módulo de elasticidad del material. Por ahí para los ingenieros civiles se conoce como el módulo de Young. ¿Sí? Es un valor constante, ¿sí? Que depende del material. Y la letra I es el momento de inercia de la sección transversal de la viga, y depende de la forma que tiene la viga, ¿sí? Y esta I es la deflexión, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces acá nos aparece una ecuación diferencial de cuarto orden. Al tener una ecuación diferencial de cuarto orden, lo que vamos a tener que tener para poder resolver esta ecuación diferencial, ¿qué tendríamos que tener de dato? Pregunta, ¿qué tendríamos que tener de dato para poder resolver esta ecuación diferencial de cuarto orden? Condiciones iniciales. Caliente casi. La función de carga a la que está sometida la viga. Perfecto, la función de carga, que es la que vimos muy bien, la función de carga, o esa es una, que puede ser, ya vamos a ver en este ejemplo que le vamos a dar distintos tipos de carga, pero bueno, esa es una. Y otra, dijo el compañero, que vamos a necesitar son las condiciones. Condiciones de frontera. Eso, ahí está, ese sería el término bien especificado, condiciones de frontera, porque acá estamos hablando de distancia, ¿sí? De espacio, esa X, ¿sí? Es una distancia, ¿sí? Entonces, cuando generalmente hablamos condiciones iniciales, cuando hablamos de tiempo, ¿estamos de acuerdo? Entonces vamos a necesitar condiciones de frontera. ¿Y de qué van a depender esas condiciones de frontera? Pregunta. De los tipos de apoyo. Perfecto. De los tipos de apoyo donde va a estar aplicada esa viga. Muy bien. Eso va a depender, y eso también vamos a hacer un repaso de los distintos tipos de apoyo con que vamos a trabajar. Muy bien. Entonces tenemos claro eso. Bueno, después lo que tenemos que tener en claro, ¿sí? Esto, a ver si alguien por ahí tenemos algún civil, ¿me puede decir qué sería lo que está en esta formulita como M de X? El momento flector. El momento, ¿qué es el momento flector físicamente? Una fuerza por una distancia. Perfecto, eso es muy bien. Momento, como ustedes vieron en Física 1, no es otra cosa que es fuerza por distancia. Es una fuerza que está perpendicular por una distancia, y esa distancia es la X. Momento es fuerza por distancia. Eso se conoce como momento de flexión o momento flector.
Y ocurre cuando se aplica una determinada fuerza a una distancia dada de un punto de referencia. Siempre tomamos un punto de referencia, por eso cuando trabajamos con la viga decimos de dónde partimos, x igual a 0, y hasta dónde llegamos, que sería x igual a L. Así básicamente podemos decir que el momento flector es una fuerza que hace que algo se doble. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ese momento flector es igual al módulo de elasticidad por el momento de inercia por la derivada segunda de la deflexión, ¿sí? Ahora, si yo vuelvo a derivar este momento flector, aparece lo que se conoce como esfuerzo de corte, ¿sí? Esfuerzo de corte. Ese Q de X se llama esfuerzo de corte. ¿Alguien podría definir qué es el esfuerzo de corte? ¿O por qué esfuerzo de corte? Serían de las fuerzas que actúan a lo largo de la viga. ¿Y que tienden? ¿Por qué corte? Tienden a cortar la viga, ¿sí? Es a cortarlo, ¿sí? Por eso es la parte de esfuerzo de corte, ¿sí? Donde actúan en ese lugar. Y si nosotros volvemos a derivar, ¿qué obtenemos? Hacemos, si obtenemos la derivada, eso sería derivada tercera, ¿no es cierto? El corte sería la derivada tercera de la deflexión. Sí. Y si volvemos a derivar, ahí obtenemos la Ecuación carga. de la carga. y claro, ahí volvemos, ahí obtenemos la carga, ¿sí? Entonces, ahí podemos, es como que nosotros estamos haciendo un ejercicio donde obtenemos la respuesta nuevamente para ver si partimos de una carga, hacemos todo el trabajito y podemos comprobar si hicimos bien nuestro proceso matemático. Muy bien. Esto es más o menos los tipos de empotramientos que vamos a ver, ¿sí? Nosotros nos podemos encontrar con una viga. Esto, lo que ven en este dibujo es una viga simplemente apoyada, ¿sí? Tiene dos apoyos, en este caso dos apoyos fijos. Sí, no vamos a ahondar en los tipos de apoyo porque hay distintos tipos de apoyo que por ahí eso ya van a verlo en un poquito más la parte de mi ingeniería civil, pero por ahora nos conformamos con una viga simplemente apoyada, por ejemplo, un puente, ¿sí? Esto es un punto de referencia, x igual a 0. Este otro extremo sería x igual a L, si tenemos una viga simplemente apoyada de longitud L, donde las condiciones de frontera, acá está, acá debería ser, acá que está mal, a ver si alguien se da cuenta que está mal en las comas, en las comillas. Tendría que ser la derivada primera y la derivada segunda. No, tendría que ser I sola, que sería la deflexión nula, y I segunda, que sería el momento nulo. Ah, sí, Excelente. Y primera sería el ángulo de giro. Excelente. Es I de cero, o sea, la deflexión en el origen. La deflexión en el origen es 0, ¿sí?
Y el momento es cero, ¿sí? Momento, porque para que una cosa, por ejemplo, un análisis como yo hago, el momento, ¿por qué el momento es cero? Momento es fuerza por distancia, ¿sí? Estoy partiendo de acá y no tengo ni una distancia. O bien puedo hacer el otro análisis. Si me paro acá, para que esto esté en equilibrio, el momento por izquierda tiene que ser igual al momento por derecha, ¿sí? A la izquierda no tengo nada, por lo tanto el momento es cero, ¿sí? Entonces, y lo mismo se repite en el otro extremo, en L, ¿sí? Y de L, o sea, la deflexión en L va a ser igual a cero, o sea, donde está apoyada la viga, y el momento también va a ser igual a cero. Ese es por hacer copia y pegue nomás y no quitarle después. Bueno, otro tipo de empotramiento con lo que se pueden encontrar es una viga que se conoce como una viga en voladizo, ¿sí? Una viga en voladizo en la vida cotidiana nos encontramos normalmente, ¿sí? ¿Por qué? Por ejemplo, cuando salimos a un balcón, ¿sí?, de un edificio, es lo similar a una viga en voladizo, un trampolín en una pileta, un mástil también, porque lo que debería ser un mástil o un edificio, ¿sí? Un edificio, nada más que lo pongo, en vez de trabajar en horizontal, lo pongo en vertical, ¿sí? Y donde sus condiciones de frontera, en este extremo donde está empotrado, la deflexión es cero y su derivada también va a ser cero en ese lugar, como dijo el muchacho, el ángulo de giro, ¿sí? O sea que la pendiente de la curva de deflexión es cero también. Y en el otro extremo, en L, en X igual a L, el momento va a ser cero. Momento, ahora sí, en este caso el momento a la derecha es cero, el momento a la izquierda, entonces para que esté en equilibrio tiene que ser igual a cero, y segunda de cero, y el corte va a ser igual a cero. Y un tercer caso con que nos podemos encontrar es una viga que está empotrada en ambos extremos, ¿sí? Está empotrada tanto en X igual a 0 como en X igual a L. Esto, por ejemplo, ahí un caso como este puede ser ahí en Casa Fuente, si alguno pasó por la calle de Casa Fuente, ahí tienen un pasaje de producto que es T, ¿sí?, que pasa de un lado al otro, ¿sí?, y a través de una tubería, ¿sí? En ese caso, en ambos extremos, la deflexión como la pendiente de la curva de deflexión van a ser cero en ambos extremos. Esos serían los tipos de empotramiento con que nos podemos encontrar y las condiciones de frontera asociadas a cada uno de esos empotramientos. No sé, Cristian, si hay algo que quiera aportar ahí. No, está bien. Bueno, ¿alguna consulta, chicos, hasta ahí? En la anterior filmina el ángulo de deflexión era 0 y ¿qué otra cosa era 0? La deflexión, estimado. ¿Sí? Está empotrada en este lugar y en este lugar.
Por ahí sí, por ahí lo que se puede aclarar o por ahí también dar como una definición es que se puede tomar en cuenta esos tipos de apoyos para también ver después cuál es la respuesta ante los esfuerzos que se intentan modelar o hallar, digamos, ¿sí? Ustedes se fijan en la guía o se fijan después en la resolución, van a ver que hay un correlato, digamos, en cuanto a los tipos de apoyos y cómo se refleja esa respuesta en la solución de los esfuerzos, ¿sí? Porque en definitiva lo que se está analizando son los esfuerzos en los apoyos, es decir, cómo se comporta la viga, obviamente, porque se está trabajando o se está analizando sobre esa fibra que ustedes vieron hoy, cómo se deforma, pero también lo que se ve y lo que se puede visualizar en el gráfico son los esfuerzos en los apoyos, ¿sí? Y dependiendo del apoyo, van a ser esos esfuerzos también, ¿sí? Y por otro lado también, obviamente, el tipo de carga y las ubicaciones de las cargas sobre la viga. Eso por ahí pueden ir mirando y analizando como para después ver si ustedes lo que hallan está correcto y también le va a servir para poder graficar después. ¿Sí? Claro, nosotros cuando hallamos, vamos a hallar, como dijo el ingeniero, vamos a hallar el esfuerzo de corte, vamos a hallar el momento, vamos a hallar la curva de deflexión, que ese es nuestro objetivo, y cuando grafiquemos, ¿sí?, vamos a ver el comportamiento que tiene cada uno de ellos en los apoyos y dónde están aplicadas las cargas. Ingeniero, disculpe una pregunta. Entonces, en el caso de la empotrada, ¿el momento no sería cero en los extremos? No, porque en este caso, cuando está empotrado, acá hay lo que se conoce como momento de empotramiento en cero. ¿Sí? Ese es el momento de empotramiento. En ese caso no es cero. ¿Sí? Tenés que fijarte que en X igual L, vos tenés un extremo que está libre. Y si hay una fuerza, o sea, obviamente que hay fuerza porque va a haber una carga ahí aplicada, en este caso todavía no está aplicada la carga, pero hasta inclusive el mismo peso propio de esa viga va a hacer que si estás analizando en el punto extremo de la viga, vas a tener una carga que no tiene otra sujeción que no sea el empotramiento que está en el otro extremo. Entonces, indudablemente, el momento no puede ser cero en ese lugar, ¿sí? En X igual L. Y tampoco puede ser en X igual 0 porque ahí estaría todo el sustento de la viga, ¿sí? O sea, Claro. el momento que te genera la carga tiene que estar contrarrestada por El momento de empotramiento. Exactamente. Por eso, en ese lugar el momento va a ser máximo y en el otro extremo Va a ser cero. va a ser 0, ¿sí? Ah, claro. ¿Y en la que está empotrada en ambos extremos? O sea, ¿por qué el momento no es cero? Y justamente porque vos vas a tener un momento de empotramiento en esta pared. Por cualquier fuerza que actúe, ¿sí?, va a tener un momento que va a ser esa fuerza, por esa distancia, va a ser compensada por el momento de empotramiento a la izquierda o a la derecha. En los dos extremos va a existir ese momento de empotramiento. Es justamente lo que yo le decía hoy, ¿sí? Usted tiene que tener en cuenta que lo que está sujetando a la viga ahí son Las dos paredes. las dos paredes. Entonces, esas paredes van a estar absorbiendo el esfuerzo y en este caso, analizando el momento, en cada uno de esos puntos va a haber algún momento que las paredes estén absorbiendo de la carga. Entonces no pueden ser cero. Ah, claro, compensa el momento de empotramiento. Sí, ahí ya entendí. Claro.
Es el que mantiene en equilibrio, ¿sí? Dale, muchas gracias. No, gracias. Bueno, vamos a ver un ejercicio donde tengamos una viga simplemente apoyada, pero con una característica especial. ¿Por qué? Porque esta es una viga que tiene una carga uniformemente distribuida hasta una distancia L sobre 2. Hasta la mitad de la viga hay una carga Q, ¿sí?, que está uniformemente distribuida hasta L sobre 2. Y después sigo caminando por esa viga y encuentro una fuerza aplicada, una fuerza de una magnitud P aplicada a 3/4 de L. ¿Estamos? Y lo que nosotros vamos a tener como objetivo, en este caso, es determinar la expresión de la deflexión o la elástica. Hablar de deflexión o elástica es lo mismo, ¿sí? Y después vamos a determinar lo que son las condiciones de frontera, vamos a comprobarla y vamos a determinar el momento flector y el esfuerzo de corte. Y vamos a hacer una gráfica de cómo sería, ¿sí? Bueno, vamos a partir de la ecuación diferencial de la carga, ¿sí? Lo que normalmente hacemos, ahora vamos a ir un poquito a la parte matemática y cómo trabajamos, ¿sí? Yo le voy a explicar cómo resolvimos, ¿sí? Después ustedes la metodología que ocupen va a quedar a su criterio, pero bueno, nosotros le vamos a sugerir una metodología de trabajo, ¿sí? Normalmente partimos de despejando lo que sean las constantes E y I, ¿sí? Lo que está multiplicando a la I cuarta, pasamos al otro miembro. ¿Para qué hacemos eso? Para después todo lo que sea constante, agruparlo y trabajar con lo que sea variable únicamente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, I cuarta va a ser igual a 1 sobre E por I por Q de X. ¿Estamos de acuerdo? Por Q de X. Ahora, esa Q de X, en mi caso, mi Q de X, la carga que tengo aplicada es una carga uniformemente distribuida entre 0 y L sobre 2 y una carga puntual P en 3/4. Entonces voy a expresar esa carga con los conceptos que habíamos aprendido hasta ahora, ¿sí? Para la carga uniformemente distribuida, ¿qué aplico en este caso? El segundo teorema. Función por tramo. Función por tramo, el segundo teorema, la función escalón. Bueno, ¿cómo expresaríamos esa carga Q que está entre 0 y L sobre 2? Q por Q H por de X. H de X menos H de X menos L sobre 2. Perfecto. Muy bien. Q por H de X menos Q por H de X menos L sobre 2. Inicia en 0, finaliza en L sobre 2. ¿Cuál es la magnitud? Q. Ok. Más, porque ahí no terminó la cosa, más que
La delta de Dirac. Más la delta de Dirac. Para ¿Cómo expresaríamos esa delta de Dirac? P por P. delta de X menos 3/4 de L. Perfecto. Magnitud P, posición X menos 3/4 de L. Muy bien. Eso es lo que hicimya ahí es una parte importante ya haber conocido las cargas que trabajamos, ¿sí? Carga distribuida en una cierta porción de esa viga y una carga puntual en 3/4 de L. Muy bien. Ahora, fíjense, esta Q o esta P puede valer 10 toneladas, 20 toneladas, 50 toneladas, pero es un valor numérico, ¿sí? Esa Q sobre E por I, lo que yo hice es llamarle alfa. Y a esta P sobre E por I le llamé gamma. ¿Estamos? Eso es un valor determinado que ya dijimos que es constante. Entonces, para facilitar nuestro trabajo, vamos a llamarle alfa y gamma. Ok, y entonces me queda una expresión como la que ustedes están viendo en esta parte acá, ¿sí? Bueno. Ok. Ahora, a esta ecuación diferencial, lo que voy a hacer es aplicar la transformada de Laplace, de eso se trata este tema, es aplicar la transformada de Laplace a ambos miembros. Cuando aplico la transformada de Laplace, este es algo también, se aplica siempre a la izquierda y a la derecha, no mezclar, ¿sí? Trabajar, un lado aplicamos y en el otro seguimos trabajando en función de X o en función de T, pero no es así, ¿sí? Si aplicamos la transformada de Laplace, vamos a estar trabajando todos en S. ¿Estamos? Bueno. Aplicando la transformada de Laplace a ambos miembros, tengo que aplicar la transformada de Laplace a la derivada cuarta, ¿sí? Cuando vieron en la teoría y en la parte de cuando iniciaban la aplicación de la transformada de Laplace a derivadas, ustedes vieron una demostración para la primer derivada de orden 1, después hicieron la profesora le hizo la demostración para la de orden 2 y después hicieron una generalizada nomás, ¿sí? Entonces, si es una de orden 4, voy a comenzar con S a la cuarta por I de S y después las S van a ir decreciendo, ¿sí? S al cubo, S cuadrado, S a la 1 y S a la 0, que es 1, y decrecen del mayor orden hasta el menor orden. Y acompañado a medida que van decreciendo, las IDS, o sea, las condiciones de frontera van a ir, las derivadas de las condiciones de frontera van a ir en ascenso, ¿sí? Es una regla para acordarse, mnemotécnica, ¿sí? Entonces, aplicando la transformada de Laplace al primer miembro, obtengo esta expresión, S cuarta por I de S, menos S cubo por I de 0, menos S cuadrado por I prima de 0, menos I segunda de S por I segunda de 0, menos I tercera de 0. Ok. Ahora aplico la transformada de Laplace al segundo miembro, ¿sí? Miembro a la derecha. Bueno, acá dijimos que tengo que aplicar el segundo teorema, ¿sí? Entonces,
¿Qué decía el segundo teorema? La transformada de f de t menos a por h de t menos a era f de s, o sea, la transformada de mi función, acá en este caso es alfa, la transformada de una constante es alfa sobre s, por e a la menos as. Si aplico la transformada a esta primera parte, no tiene desplazamiento, el desplazamiento es 0, e a la 0s me queda 1, me queda alfa sobre s. Aplicando a este segundo término, me va a quedar alfa sobre s, eso sería f de s, por e a la menos as. ¿Cuánto vale a en este caso? L sobre 2s. Apliqué el segundo teorema a esta primera parte. La segunda parte, tengo que aplicar la función delta Dirac. ¿Cuál es la transformada de la función delta Dirac? ¿Alguien se acuerda? La transformada de delta de t menos t0, como vieron en la demostración. La transformada de delta de t menos t0 es E a la menos T0 por S. excelente. E a la menos t0s o st0. Muy bien. Bueno, y acá hay un error para que siempre ocurre, no, a la mayoría les ocurre que transforman la constante, ¿sí? Recién repasamos que la constante va a salir afuera, la transformada es un operador lineal, la constante sale afuera, entonces me va a quedar en este caso no gamma sobre S, sino gamma, saco afuera y hago la transformada de la delta Dirac, que no es otra cosa, como dijo el compañero, e a la menos t0s. ¿Cuánto vale t0? En este caso x0 vale 3/4 de L por S. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Se entendió lo que hicimos hasta ahí? Perfecto. Bueno, por ahí nosotros les recalcamos generalmente donde encontramos generalmente errores, por eso es importante que presten atención en esas cosas. Bueno, continuamos. Ahora, a esta expresión, para continuar, me acuerdo de mis condiciones de frontera. Tengo condiciones de frontera en x igual a 0. ¿Sí? Y ahora me acuerdo que esas condiciones de frontera dependen del tipo de empotramiento que teníamos. ¿Sí? En este caso tenemos una viga simplemente apoyada. Y ahora me recuerdo cuáles serían las condiciones de frontera en 0, para que son 0 en este caso. Recordando lo que yo hice mal también al principio. Y de 0 y segunda de 0 igual a 0. Perfecto, muy bien. Entonces, este término que está multiplicando a S al cubo es 0, y este término que está multiplicando por S es 0. Perfecto, ahí se me simplifica un poco las cosas, ¿sí? Y me queda una expresión de esta manera. ¿Qué estamos buscando? Estamos buscando obtener I de S, de esa expresión. ¿Ok? Entonces, lo que me está molestando a I de S, lo voy a pasar, lo que está en el primer miembro, lo voy a pasar al segundo miembro. ¿Ok?
Previo a eso, a las otras condiciones de frontera, I' de 0 y I tercera de 0, la voy a llamar simplemente para no trabajar con derivadas, ¿sí? Lo voy a llamar a I' de 0, lo voy a llamar A, y a I tercera de 0 la voy a llamar B. ¿Qué es lo que hice en este paso, en este segundo paso? ¿Ok? A es I' de 0 y B es I tercera de 0. Ahora, despejo I de S. Lo que le estás restando pasa al otro miembro sumando, o sea que al otro miembro va a pasar A por S cuadrado más B más todo lo que ya tenía el otro miembro. ¿Y qué otra cosa me está molestando ahí de S? S de S cuarta. ¿Cómo está S cuarta? Multiplicando, paso dividiendo al otro miembro. Al pasar al otro miembro dividiendo, me va a quedar A por S cuadrado sobre S cuarta, y ahí voy simplificando cada una de las S que me van apareciendo. ¿Dónde puedo simplificar? ¿Sí? Y me queda la expresión de I de S. Pero estoy en I de S, estoy allá en la nebulosa. No es lo que me interesa a mí. Lo que me interesa a mí es la deflexión en función de X. O sea que ahora tengo que hacer el proceso inverso, tengo que antitransformar esa expresión de IS. ¿Ok? Entonces, aplicando la antitransformada a ambos miembros, obtengo I de X va a ser igual a A sobre S cuadrado, ¿a qué va a ser igual? A por X más B sobre S a la cuarta. Cuando es S a la cuarta, lo que tengo que hacer es, me va a quedar X bajo un orden, sería X al cubo sobre 3 factorial. X al cubo sobre 3 factorial. Eso sería 6, el 3 factorial. Más alfa sobre S a la quinta, que va a quedar X a la cuarta sobre 4 factorial, menos, y ahora aplico la antitransformada de el cuarto miembro, sería S a la quinta, bueno, sería X a la cuarta sobre 4 factorial. Pero ¿qué pasa acá? Acá tengo F de S por E a la AS. La antitransformada, ¿qué me va a dar? F de T menos A, o sea que a la X desplazo. ¿En cuánto desplazo? En A menos L sobre 2. Desplazo y escalono, siempre en ese orden. Desplazo a la variable, en vez de ser X a la cuarta, solo desplazo X menos L sobre 2 a la cuarta, y después escalono, multiplico por el escalón, por H de X menos L sobre 2. El mismo procedimiento para el último término. Nada más que esto es S a la cuarta, entonces la transformada me va a quedar X al cubo sobre 6, pero ahí me acuerdo que está multiplicado por E a la S, entonces S al X al cubo desplazo y luego escalono. Y ahí apliqué en forma correcta la transformada, la antitransformada, perdón. Bueno, pregunta. Hemos llegado
a la expresión matemática de la deflexión. ¿Está bien eso? Sí, estaría faltando hallar las constantes ahí. Habría que expresar por tramos ahora. Eso, ahí no quedaría la respuesta no es correcta, había que expresarla por tramos. Y también, como dijo el compañero, para poder graficar esta expresión, debería conocer A y B. Igual, la gráfica de esto no lo vamos a hacer, pero estaría en condiciones de poder graficarla, ¿sí? Muy bien. Entonces vamos a expresar por tramos. Pregunta, antes de pasar a la otra filmina, ¿cuántos tramos voy a tener cuántos tengo en esta expresión de la elástica y de X? ¿Cuántos tramos tengo? ¿O cuáles serían los tramos? A ver si podemos desglosar. Va a tener 3 tramos. De 0 a L sobre 2. Sí. 3 cuartos L y ahí para adelante. 3 cuartos. Excelente. De 0 a L sobre 2, entre L sobre 2 y 3 cuartos de L, y después de 3 cuartos de L hasta L. Ok, muy bien. Entonces vamos a expresar esa expresión por tramos. Entre 0 y L sobre 2 vamos caminando por acá, vamos caminando por acá, vamos caminando por acá, y hasta acá va a existir entre 0 y L sobre 2. ¿Por qué? Porque en este término que ven acá, este h de x menos L sobre 2 me está indicando dónde existe otro tramo. Y este x menos 3 cuartos de L me está indicando dónde existe otro tramo. Ok. Expresando por tramos, la ecuación de la elástica quedaría de esta forma. Otra cosa, el escalón no se pone en la expresión de y de x, ni de y' de x, ni de y de segunda. Únicamente es una referencia para que nosotros nos demos cuenta desde dónde hasta dónde van nuestros tramos. ¿Estamos de acuerdo? Por eso no aparece en las expresiones, ¿sí? Acá se le indica, por ejemplo, desde dónde hasta dónde van los tramos. ¿Estamos de acuerdo cómo se hace? Y es como armar una función acumulada, ¿sí? Esto tengo entre 0 y L sobre 2. Continúo con esto, pero le sumo el tramo alfa sobre 24, x menos L sobre 2 sobre 4, que corresponde a h de x menos L sobre 2. Después, todo esto que tengo cuando llegué a 3 cuartos de L, todo esto que llegué a 3 cuartos de L permanece en el último tramo y le sumo el último escalón que me aparece, que es en 3 cuartos de L. Y quedó determinada la expresión de la ecuación de la elástica expresada por tramos. Y ahí puedo no es que puedo, necesito determinar ahí en ese caso, para que esto sea completo, como había dicho el compañero, determinar las constantes A y las constantes B. Para determinar las constantes A y las constantes B, ¿de qué herramientas me tengo que valer? ¿O cómo podría? Fíjense, son dos constantes. ¿Qué necesitaría en ese caso? ¿Alguien que me tira una idea?
se dice para hallar las constantes. Eso, Sí, las condiciones de frontera, pero en el apoyo derecho. eso, en el otro extremo. Muy bien, necesitaría las condiciones de frontera en el otro extremo. O sea, que necesitaríamos en L, ¿sí? Y teníamos la condición de frontera que era I de 0 igual a 0 y segunda de 0 igual a 0. Esa no tengo ningún problema porque tengo las expresiones de I de X. Reemplazo la X por 0 en este primer tramo y no tengo problema para determinar I de 0, ¿sí? I de L igual a 0, ¿dónde reemplazaría? En este último tramo. Sí. ¿Ok? Muy bien. Pero me falta, ahora tengo que acordarme de las otras dos condiciones de frontera. Que era I segunda de 0. Entonces lo que tengo que hacer, I segunda de 0 y segunda de L. Entonces, con esas dos condiciones de frontera en el otro extremo, lo que voy a hacer es, a la I de X, voy a hacer la primera derivada. Las derivadas se hacen por tramos, ¿sí? Las derivadas se hacen por tramos. Por ejemplo, vemos acá, I de X es AX más BX cubo sobre 6 más alfa sobre 24 por X a la cuarta. Si hago la derivada en el primer tramo, me va a quedar A más 3B por X cuadrado sobre 6 más 4 sobre 24 X al cubo. Simplificando, me quedaría esta expresión. ¿Estamos de acuerdo? Derivada es por tramos, se deriva por cada uno de los tramos. Haciendo ese trabajito para la I segunda de X, que es la que me interesaría porque tengo los otros dos valores de condiciones de frontera, me van a permitir obtener los valores de A y de B. Acá yo le hice la I segunda de X, la I tercera de X y la I cuarta de X por tramo. Esto le voy a mostrar cómo se hizo, después igual le voy a pasar este trabajito, pero le cuento cómo determinamos las condiciones de frontera. Conociendo I de 0 y I segunda de 0 y remitiéndome al primer tramo, trabajo con esas dos expresiones y ahora me remito al tercer tramo de I de X y de I segunda de X y voy a tener dos expresiones en función de A y de B, donde con dos ecuaciones, con dos incógnitas, voy a poder determinar los valores de los coeficientes o de las constantes A y B. En la deflexión en L era igual a 0, reemplazo en el tercer tramo, ¿sí? Trabajo matemáticamente, reemplazo I segunda de L, ya hice I de X igual a 0, en este caso X es igual a L, reemplazo en el tercer tramo, obtengo B, reemplazo ese valor de B en la expresión 1 allá anteriormente y estaría en condiciones de determinar los valores de B, de B y de A.
¿Se entiende cómo se determinan las constantes A y B? Sí, profe. Hay que trabajar nomás un poquito, pero es nada más que sustituir una expresión y poner en la otra y nada más. Bueno, conociendo los valores de A y de B, reemplazando esos valores, podemos graficar lo que es el momento flector y el esfuerzo de corte, ¿sí? Para el momento flector, fíjense en esta expresión, en el tramo entre 0 y L sobre 2, me aparece una parábola, ¿sí? Una parábola, y la gráfica va a corresponder, la gráfica de momento entre 0 y L sobre 2, me aparece esta parábola acá, como gráfica. Después, entre L sobre 2 y 3/4 de L, acá van a ver si aparece una parábola, pero si ustedes hacen un desarrollo matemático, o sea, desarrollan este cuadrado, vean que este x cuadrado con este x cuadrado del desarrollo de este binomio se van a ir y me queda una función lineal, ¿sí? Entre L sobre 2 y 3/4 de L, que va a corresponder a esta recta entre L sobre 2 y 3/4 de L. El mismo proceso matemático, fíjense que esta expresión es la misma que la anterior, esto me queda lineal y esto es lineal, y me queda otra recta, lo único que cambia un poquito es la pendiente de la recta, y me daría lo que es la gráfica del momento flector. Para hacer la gráfica del esfuerzo de corte, fíjense que la derivada por ejemplo, este es el más fácil de analizar acá, fíjense un poquito, entre 0 y L sobre 2, el momento es una parábola, la derivada me da una recta entre 0 y L sobre 2, con la particularidad que acá por ahí debería ser un poquito, donde el momento es máximo, el esfuerzo de corte es nulo, ¿sí? Me daría una recta entre 0 y L sobre 2. Después, para este segundo tramo, donde tengo una función lineal, la derivada es una constante entre L sobre 2 y 3/4 de L. En 3/4 de L actúa la fuerza P, el esfuerzo cortante en 3/4 de L, y después entre 3/4 de L y L tengo una recta, la derivada de esa recta me da constante, y ahí cierro en x igual a L. Y tendría más o menos lo que es la gráfica de lo que es el esfuerzo de corte. Con este ejercicio más o menos hemos visto una aplicación de lo que veníamos viendo hasta ahora en transformada de Laplace. Aplicamos transformada de Laplace, aplicamos segundo teorema del desplazamiento, aplicamos función delta Dirac,
y aprendimos conceptos básicos de la teoría de la elasticidad, ¿sí? Por ahí lo que son ingenieros civiles, no sé si ya vieron, pero por ahí los que están estudiando ingeniería civil ya vieron o van a ver por ahí más detenidamente estas aplicaciones, ¿sí? Porque, bueno, va a ser su trabajo, ¿sí? Pero para las otras carreras, vieron lo que es una aplicación de lo que sean las transformadas de Laplace a otros modelos que no sean los de los circuitos, ¿sí? Bueno. No sé qué le pareció, si se entendió la clase. La idea era esta, ¿sí? Explicarle, hacerle un resumen más o menos de lo que vimos hasta ahora y con un ejercicio de aplicación que englobe más o menos todos los conceptos. No sé, Cristian, si hay algo que aportar. Se entendió perfectamente la clase, ingeniero. Muchas gracias. No, te agradezco. Profe, tengo una pequeña duda. Yo tenía entendido Dale. que cuando el momento flector era máximo, el corte era nulo. Pero ahí en el gráfico Sí. hay Sí, es así, estimado. corrido. Sí, yo te voy a explicar bien ahí, a ver, te muestro. Fíjate, acá, por ejemplo, en realidad, yo soy malo en esto. Esto acá en este punto donde el momento flector es máximo, acá el corte es 0. Esto en realidad es una pancita más así, mirá. No sé si vos ves el cursor. Ah, sí, ahora entiendo. Sí, se entiende, profe. ¿Entendés? Sí. Como que viene baja acá y acá empieza a subir ahí, no está bien. Esto es como que yo le estiro un poquito para acá abajo acá y ahí me va a dar lo que vos estás diciendo. Es así, donde el momento es máximo, el corte es 0. Sí, señor. Ah, ok, Tiene que ver perfecto, profe, que gracias. en la mitad de la carga distribuida se da el punto de momento flector máximo. Es como que está corrido un poquito la gráfica nomás. Sí. Sí, este es medio pelo nomás, mi gráfica. Pero es así como dijo el alumno, tal cual. Bueno, chicos, no sé si la profesora le comentó, las clases serían así. El próximo miércoles la profesora va a dar un tema nuevo. El miércoles y el próximo lunes va a dar la teoría de un tema nuevo. El próximo miércoles estaríamos dando el práctico de ese tema nuevo. Y haríamos así, porque el parcial sería dentro 17 días, ¿no? Sí. El 24 está la fecha. El 24, claro. Hoy es 8. El 10 dan la teoría. El 15 dan la teoría. El 17 damos la práctica. Y el lunes 22 vamos a aprovechar esa, como no van a tener más teoría, vamos a aprovechar para hacer una clase consulta donde vamos a estar todos los docentes y para ahí a darle una manito ahí para ver las dudas que quedaron previo al parcial. Profe, una consulta. Para los alumnos que no estamos en la carrera de civil o que no estamos en estos temas, ¿también tenemos que hacerle el parcial de estos temas o no entra este tema en el parcial? Este va a entrar, pero no va a entrar, no te vamos a hacer que haga la gráfica, sino que apliques los conceptos de segundo teorema y primer teorema, así como vimos hasta ahora, ¿sí?
Igual perfecto. no te preocupes por ahí, el tema de empotramiento, de los distintos tipos de apoyo. Eso se te va a dar, generalmente se da en el enunciado, no es necesario que te aprenda de memoria, ¿sí? Excelente. En realidad que lo que nos interesa es que vos sepas aplicar lo que vimos hasta ahora, ¿sí? Y también que conozca lo que sean las aplicaciones físicas. ¿Para qué damos esto, sí? Bien, excelente. Dale. No sé, Cristian, ¿algo más? No, por ahí respecto de eso, tienen que fijarse bien el plan de estudio de sus carreras, ¿sí? Y todos estos temas están incorporados, así que perfectamente se evalúan. De alguna u otra forma, así como decía Roberto, quizá con alguna suavización de lo que se pide en el examen, pero todos estos temas están incorporados en todas las carreras, y por eso también lo damos. Ahora le vamos a levantar lo que vimos hoy, ¿sí? Como material de estudio. Así que, bueno, no sé si hay algo más, chicos. Ingeniero, ¿qué ejercicio se entrega? ¿O si va a haber para entregar? Sí, vamos a hacer, para no complicarle mucho las cosas, vamos a hacer uno que sea de este tema, que sea función delta Dirac. A ver, déjame ver, el ejercicio es donde teníamos dos cargas puntuales. A ver, ya te digo. El ejercicio 4, ¿sí? Vamos a hacer, ahí tienen dos cargas puntuales que son de distintas magnitudes. Ese sería el ejercicio para entregar. No sé, Cristian, si le pedimos la gráfica también o que hagan el punto A, que haya en los momentos, las expresiones, la elástica y los momentos y esfuerzos. ¿Decir las gráficas o las expresiones? No, yo digo que hayan las expresiones o que hagan el tema de las gráficas también para la entrega. Yo digo para la entrega. Ajá. Okay. Está bien así. Bueno, que hagan, sí, entonces practican un poco también. Igual pueden poner la expresión en un programa y que le haga la gráfica. Porque eso es lo del momento y el corte, ¿no? Sí. Es lo más sencillo. Bueno, chicos. ¿Qué había quedado, profe? El 4. Perfecto. Dale, entonces tanto el punto A como B, la gráfica. Dale. Bien. Dale, muchas gracias por la clase. Listo. Gracias a ustedes. Nos estamos encontrando Muchas gracias, el próximo miércoles. Listo, que tenga un buen día. Ustedes también, cuídense. Chau, chau. Gracias, igualmente. Chao, nos vemos, Cristian. Que tenga buenos días, gracias por su paciencia. No, gracias a ustedes.